Pues hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a cerrar este paréntesis en relación a los temas que hemos estado abordando en la congregación y retomaremos posteriormente, si Dios nos permite, nuestro estudio capítulo a capítulo del libro del Éxodo. Hemos venido estudiando algunos temas que tienen que ver con el inicio de año. Decíamos el primer sermón de este año, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después hicimos una mirada retrospectiva de lo que hemos vivido, de cómo hemos estado usando nuestra vida, para qué hemos estado viviendo, cómo hemos usado la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Reflexionábamos, examinaos a vosotros mismos a partir de 2 Corintios 13, capítulo 5, si mal no recuerdo. Y la semana pasada hablábamos de fructificar, de dar fruto, de cómo Dios tiene una expectativa de tu vida y de mi vida en relación a frutos espirituales. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos describe en la carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. Amén. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. Conocemos mucho el verso 13, ¿verdad? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo decimos así como de memoria. Pero vamos a ver el día de hoy el contexto de por qué el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listos? Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13, la palabra del Señor dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos, cuando nosotros iniciamos un año, como es el caso de este año 2025, que estamos en enero y previamente en diciembre, ya lo hemos platicado, nos gusta hacer planes. Y estos planes, fíjense, tienen una característica muy interesante. Planeamos que nos va a ir ¿cómo? Que nos va a ir bien. O alguien planea para que le vaya mal. No, ¿verdad? Todos regularmente planeamos para que nos vaya bien. Nuestros planes siempre están pensando ¿en qué? En que nos vaya bien. Incluso deseamos a nuestros seres queridos que este año sea un año que lleno de bendiciones, llenos de amor, de gozo, ¿verdad? Nos deseamos lo mejor. ¿Por qué? Porque queremos que así sea. Pero fíjense que hay algo que debemos de tomar en cuenta. Nosotros vivimos en un mundo trastocado por el pecado. Y no me refiero al pecado que hoy es muy evidente. Me refiero a el pecado desde Adán y Eva. La Escritura nos enseña que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios, este pecado trastocó la naturaleza de la creación, trastocó la armonía de lo que Dios había creado, bueno, excelente y perfecto.
Y el pecado trastocó, es decir, dañó, afectó la creación que Dios hizo. Y entonces vivimos hoy en día nosotros con una naturaleza que carga con esa herencia de pecado, pero que además el mundo en el que nosotros hoy habitamos, cada día va, ¿cómo decirlo? Va degradándose más. Cada día va empeorando su condición. En palabras del Señor Jesucristo, refiriéndose a estos cielos y esta tierra, el Señor claramente nos advierte que estos cielos y que esta tierra van a pasar. Es decir, tú y yo hoy estamos aquí en este plano terrenal, en este planeta que nosotros conocemos como planeta Tierra. Estamos viviendo en un planeta que tarde o temprano estas condiciones que tú y yo hoy vivimos se van a acabar. Por lo tanto, es imposible que todo nos salga bien. Por lo tanto, es imposible que siempre tengamos éxito. Por lo tanto, es muy complicado que todas las cosas nos salgan como nosotros queremos que nos salgan. ¿Por qué? No solo por la voluntad de Dios, sino porque vivimos en un mundo con una naturaleza afectada por el pecado de Adán y Eva. Y no solo por el pecado de Adán y Eva, sino por el pecado de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, esta idea de que todo nos salga bien, esta idea de que tengamos éxito, esta idea de que seamos triunfadores, exitosos, pues hermanos, hermanas, no es que Dios no desee que vivamos en esa condición, sino que simplemente por el hecho de estar en este plano terrenal afectado por el pecado, afectado por los gobernadores de tinieblas. Fíjense, la Escritura nos habla que en esta tierra operan los príncipes de la potestad del aire, refiriéndose al enemigo. Así dice la Escritura. Y entonces por eso es que a veces nosotros observamos personas que hacen lo malo y les va bien. Son prosperadas. Personas que se dedican a cosas terribles, que hacen daño a otras personas y ellos aparentemente les es, vamos a decirlo, tienen éxito sobre todo económico. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? Bueno, hoy la Escritura nos enseña a través del ejemplo del apóstol Pablo, cuál debe ser tu actitud y mi actitud en medio de un mundo que cada día se degrada, en medio de un mundo que cada vez, digámoslo así en términos coloquiales, va de mal en peor. ¿Sí? Pero ¿cuál debe ser tu actitud y mi actitud? Lo acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo en el verso 11, fíjate, dice, primero en el verso 10, agradece a la iglesia que le han ayudado, ¿no? Con una ofrenda, le han bendecido, no solo para él, sino para la obra, ¿de acuerdo? En el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Les quiere decir el apóstol Pablo, dice, miren, yo realmente no es que necesite mucho, yo les agradezco lo que me han compartido. La verdad es de que estoy bien. He aprendido a contentarme. Y ese, mi hermano, es nuestro primer punto de reflexión. A ver, ¿qué tan contento estás con lo que tienes? Fíjense, nuestra naturaleza humana, esta naturaleza caída, nos impulsa, nos empuja
a querer siempre algo más, ¿cierto? Y lo voy a poner con un ejemplo muy evidente, con el tema de los celulares, por ejemplo. ¿Tienes tú un celular de un modelo X, Y o Z y luego ya salió otro nuevo? Y el tuyo todavía funciona perfectamente, pero luego dices, quiero ese, ¿no? O tienes ropa, digámoslo, adecuada, suficiente tal vez, pero dices, no tengo este color, pero tienes otros, sí, pero este no lo tengo y lo quiero. Y ¿sabes qué pasa? Así somos como personas, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo, digámoslo, lo que el apóstol Pablo dice aquí, tener contentamiento, estar satisfecho. Tenemos zapatos de un color, queremos de otro color. Tenemos una camiseta de tal color, pues nos hace falta la del otro color. Tenemos un celular de tal manera, pero queremos el más nuevo o el más moderno que salió. Y pareciera que es una meta inalcanzable el que nosotros podamos decir, no, con eso estoy bien. Con eso me es suficiente. Estoy contento con lo que tengo. El estar contento con lo que tenemos, hermanos, es sinónimo de madurez espiritual. De entender que las cosas aquí en la tierra son, ¿qué? Pasajeras. Entender que de alguna manera Dios nos permite tener ciertas situaciones, pero que estas situaciones son un medio, no es el fin. Entonces, el apóstol Pablo nos da una gran lección a todos nosotros. Y nos dice, he aprendido a contentarme. Quiere decir que hubo un momento de su vida del apóstol Pablo que era exactamente así como tú y yo. Mira, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, debemos de ver que antes de que él fuera un apóstol, era él un fariseo. Y déjame te digo algo. Además, él se llamaba Saulo y había nacido en una ciudad llamada Tarso. Por lo tanto, se llamaba Saulo de Tarso. Y él era fariseo. Pero mira, hermano, es muy interesante. Los fariseos no solo pertenecían a un pequeño grupo de maestros de la ley, sino que además estos maestros de la ley tenían cierta condición económica por encima del pueblo. O sea, que para ser fariseo se necesitaba ciertos recursos económicos, por todo lo que implicaba el estudio, por todo lo que implicaba esta forma de pertenecer a ese grupo muy exclusivo. Por eso el Señor Jesús los criticó severamente. Por eso Jesús habló acerca de ellos como sepulcros blanqueados. Muy preocupados por lo exterior, pero por lo interior no tenían mayor preocupación. Cuando el apóstol Pablo tiene su conversión a Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, el Señor Jesús le dice, oye, tú me estás persiguiendo y no te das cuenta que te estás dando de golpes contra la pared. Ahí es cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se convierte y entonces, fíjate, cambia su nombre. Saulo o Saúl significa el grande. Y Pablo significa el pequeño. Y entonces, cuando hay ese cambio, el apóstol Pablo llega al punto y dice,
Con lo que sea estoy contento, con lo que sea estoy satisfecho. Hermanos, que Dios nos dé esa madurez espiritual para decir, estoy contento con lo que tengo. Qué difícil es vivir sin estar contento con lo que tienes. Hay quienes están casados y no están contentos con sus parejas, ¿no? Se casaron y no están contentos con su esposa, no están contentos con su esposo. Con sus hijos, no están contentos con sus hijos, no disfrutan su familia, no están contentos con su familia, no están contentos con sus padres. Yo quisiera los papás de fulanita, porque mira ellos y yo, mis papás, y ya hablamos el domingo pasado de esta situación. Pero desgraciadamente hay gente que no solo no está contenta con lo que tiene de materialmente hablando, sino con aquellas otras cosas que tienen que ver con nuestra vida. No están contentos con su trabajo. ¿Qué duro es esto? No están contentos con su forma de vida, no están contentos y híjole, no se malinterprete que Dios nos llama a ser conformistas. No, no es por ahí. Más bien es ser agradecido con lo que Dios nos ha dado. Agradecer a Dios la condición en la que nos tiene. Y que de alguna manera esta condición, pues Dios nos quiere mostrar algo. Entonces, el apóstol Pablo, ante todo, dice, yo estoy contento, he aprendido a tener contentamiento. Y va desdoblando esta idea. Dice el apóstol Pablo, verso 12, sé vivir humildemente. Este es nuestro segundo punto de reflexión. A veces pensamos que vivir humildemente significa vivir en la pobreza. Y no es propiamente eso. Mira, yo he conocido personas que de su pobreza son orgullosos de su pobreza. Es raro, es extraño, pero así. Yo he visto personas que de su pobreza se enorgullecen. Pero no vemos aquí al apóstol Pablo haciendo eso. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, oye, yo sé vivir en la humildad, yo sé vivir en la escasez. He aprendido a vivir con lo poco que se puede en ese momento. Y la pregunta es, hermano, ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos esta condición de escasez? Porque es bien fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando te descansan de tu trabajo? ¿Qué pasa cuando pierdes lo que tenías de ahorros? ¿Qué pasa cuando te dan un mal diagnóstico médico? Mucha gente deja de confiar en Dios porque su confianza en Dios dependía de cuánto habían recibido de parte de Dios. Y el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente. Fíjate, sé tener hambre, sé padecer necesidad.
De alguna manera, hermanos, la vida del apóstol Pablo lo llevó a desprenderse de muchas cosas, a prescindir de muchas cosas. Y fíjense, a veces nosotros en nuestro día a día nos aferramos a no renunciar a cosas, ¿no? Y no me refiero a cosas materiales propiamente. Por ejemplo, a nuestra salud. O sea, yo no digo que qué bueno que nos enfermemos, no. Pero qué pasa si de alguna manera Dios permite la enfermedad en tu vida para enseñarte algo? Y tú y yo, lejos de entender el propósito de esa enfermedad, pareciera una locura lo que estoy diciendo, pero es así, hermanos. Dios puede enseñarnos algo valioso, una enseñanza de vida valiosa en un momento de necesidad, como es la enfermedad. Pero si tú y yo somos de las personas que ante la enfermedad estamos reniegue y reniegue, rete y rete, molestos y molestos. El caso de Job es muy interesante, porque fíjate, Job perdió todo de la noche a la mañana. Y la mujer, la esposa de Job, ¿se acuerdan qué le dijo a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Es una expresión terrible. Es como decir, púdrete. Ya no vales nada porque ya no tienes dinero. ¿Y Job qué hizo? Aguantó vara. No deseo que nada de esto nos pase, hermanos. No lo malentiendan. Pero más allá de lo que tú y yo podamos desearnos, hay cosas que van a pasar. Y cuando esas cosas pasen, esas cosas difíciles, tú y yo tenemos que estar preparados como el apóstol Pablo y decir, sé vivir humildemente, sé tener hambre y sé padecer necesidad. Con todo esto y seguir confiando en el Señor. Fíjate qué glorioso es esto. Que tu fe pueda superar un momento de enfermedad, que tu fe pueda superar un momento de escasez, que tu fe pueda superar un momento donde todo está en tu contra. Eso es una fe probada, porque repito, es muy fácil alabar a Dios. Te lo voy a poner así, mira. Es muy fácil alabar a Dios. Aquí, al cabo aquí no lo tenemos, ¿eh? Es muy fácil alabar a Dios cuando tenemos un equipo de alabanza que ensaya y que tiene una superproducción, y luego luces, y luego tenemos humo, y luego tenemos burbujas. Es bien padre alabar a Dios, ¿no? Pero luego vienen acá con nosotros, por ejemplo, y dicen, ¿y la alabanza? Ah, no, pues ahorita nosotros vamos a aplaudir. ¿No hay equipo de alabanza? Pues no, nosotros somos el equipo de alabanza. Y a la gente dice, no, pues como que no sabe igual. Ah, o sea, tú necesitas, para alabar a Dios, tú necesitas una superproducción. Eso es lo que estás diciendo. Tu alabanza depende del nivel de producción audiovisual que tenga la iglesia. Mire, se ha llegado al absurdo, perdóneme que lo diga así, al absurdo de haber competencias de alabanza entre iglesias. No, 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 la cosa más terrible.
Ahí sale el orgullo, la vanidad, y nosotros tocamos mejor, y nosotros más ungidos, más unción. ¿De qué se trata? No entendemos lo que el apóstol Pablo quiere decir. Sé vivir humildemente. Hombre, si tenemos una guitarra para alabar al Señor, pues qué bueno. Y si no la tenemos, pues también qué bueno. Sabemos alabar al Señor con guitarra o sin guitarra, con equipo o sin equipo. Y esto se debe de llevar a todos los planos de nuestra vida espiritual. Debemos de confiar en el Señor con trabajo o sin trabajo, con salud o sin salud, con algo que comer o aún cuando no hay algo que comer. ¿Es duro? Pues sí. Pero fíjate, hermano, los grandes hombres, bueno, no quiero usar ese término, porque grande es solo el Señor. Los hombres de fe que a lo largo de la escritura nos han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos, son hombres y mujeres que no siempre la han pasado bien. Por ejemplo, te voy a poner el caso de José, el soñador, el hijo de Jacob. Número uno, era el chiquero de su papá. Tú puedes decir, pues era el chiquero de su papá. Sí, pero ¿qué pasó con sus hermanos? Lo odiaban, lo aborrecían. Tanto así de que, ¿qué? De que lo vendieron. Y le dijeron al papá, mira, una bestia lo devoró y a él le llevan la túnica manchada, llena de sangre. Lo vendieron como esclavo y llega a Egipto como esclavo. Ahí, pues luego ya llega a la casa de Potifar y tiene ahí una diferencia con la mujer de Potifar y lo meten a la cárcel. ¿En qué momento la escritura nos dice que José en la cárcel dejó de confiar en Dios? ¿En qué momento la escritura nos dice que José en la cárcel dejó de adorar, de alabar, de glorificar, de esperar en el Señor? En ningún momento. Si tú y yo leemos esa parte de la escritura en Génesis, nos vamos a dar cuenta que José, aún en la cárcel, Dios lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Pues fíjate, nada más ni nada menos que por obra de Dios fue nombrado José jefe administrador de la cárcel. O sea, José tenía todo en contra para seguir creyendo en Dios y siguió confiando en Dios. Yo creo que tú y yo, hermano, también algún momento de nuestra vida hemos sentido que todo está en nuestra contra, ¿no? Bueno, yo sí, ¿eh? Dices, ay, no inventes, todo está en contra de mí. Pero si tú, cuando todo está en tu contra, cuando todo está, ¿cómo decirlo? Es una condición tan adversa, si tú sigues adorando a Dios, si tú sigues confiando en Dios, si tú sigues poniendo tu fe y tu confianza y tu esperanza en el Señor, hermano, eso es una fe genuina, verdadera, que en la escasez tiene la capacidad de confiar en que Dios va a obrar, en que Dios va a hacer algo. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir en humildad, en escasez y sé tener hambre. Porque fíjate, hay quien cuando tiene hambre maldice a Dios. Yo que tenía esto y ahora que no tengo nada, maldicen a Dios. Pierden la fe, se extravían, ¿verdad?
En Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, encontramos un poema hermoso, maravilloso, que dice algo así: aunque la higuera no florezca, comienza narrando una serie de situaciones adversas, ¿sí? Vamos a verlo para que lo chequemos ahí. Habacuc 3:14. Habacuc 3:17 al 18. Fíjate, hermano, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, fíjate la situación que está describiendo. ¿Favorable? ¿Próspera? No, es una condición totalmente adversa. Totalmente adversa. No hay frutos, no hay ganado, no hay ovejas. Total desolación. Fíjate el verso 18 como dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Oh, hermanos, qué madurez, qué fe. Que esa sea la fe, hermanos, que haya en nosotros. Porque mira, hay una fe, se escucha feito, ¿verdad? Pero hay una fe muy parecida a cuando dicen, Él es come cuando hay. ¿Qué es una persona come cuando hay? Pues que cuando hay, ahí está. Y cuando no hay, pues no está. ¿Verdad? Cuando hay, sí, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos. Y cuando no hay, pues no está el brother. No hay brother ya. ¿Por qué? Porque no hay. No. Aquí el profeta Habacuc dice, no, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense, el Dios de mi salvación. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Es fácil? No, no es fácil. Esto necesita la obra espiritual de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que de manera sobrenatural, fíjate hermano, hermana, esto es sobrenatural, porque nuestra condición carnal, ¿cuál es? Que si tengo, pues estoy feliz, no tengo, pues no estoy feliz y entonces ya no vengo, ya no estoy, no confío. Esa es nuestra condición carnal. Pero cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Dios moldea nuestro carácter de tal manera que independientemente de lo mucho o lo poco que tengamos, nosotros vamos a confiar en el Señor en cualquier momento. Como los amigos de Daniel en Babilonia. Los vamos a echar al horno de fuego si no adoran esta estatua. Y le dicen, no adoraremos la estatua. Pues los vamos a echar al horno de fuego. Pues échanos. Nosotros confiamos en que Dios nos puede liberar de ese horno de fuego. Pero si no lo hace, no importa. Fíjate. Fíjate, hermano, hermana, la escritura nos enseña que en la tribulación, cuando opere abiertamente el anticristo, la bestia y todo esto, dice la escritura que va a haber gran hambre. Y también dice la escritura que los que quieran comprar y vender se van a tener que poner la marca de la bestia. Y sin esa marca no van a poder comprar ni vender absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que quien se ponga la marca de la bestia
va a tener acceso a alimentos, a agua. Y quien no se ponga la señal de la bestia, no va a poder. ¿Y qué va a pasar? Pues lo más probable es de que va a morir de hambre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso aquí vemos nosotros en la palabra, decir, no, tu fe, mi fe, no debe de depender de qué tan lleno está tu refrigerador, de qué tan llena está tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar momentos donde puede ser que no haya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a maldecir a Dios? ¿Te vas a poner a renegar de Dios? ¿Te vas a poner a cuestionar a Dios de por qué está haciendo eso contigo? Entonces, entonces no estabas confiando en Él, estás confiando en lo material. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo continúa. Dice, sé vivir en humildad, sé tener hambre, sé tener escasez, pero también sé vivir en abundancia. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Sí, hermano, mira, así como necesitamos la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas para poder vivir en la escasez, para poder vivir cuando las cosas no se están dando, pues, en lo económico o en la salud. Así como necesitamos de la presencia de Dios para que nos enseñe a vivir en eso, también necesitamos de la presencia de Dios para que nos enseñe a vivir en qué? En la abundancia. Porque fíjate, también es una condición del hombre que cuando más o menos, más o menos, te va bien. ¿Qué es que te vaya bien? A ver, vamos a poner un promedio, ¿va? Un promedio. Que tengas tu quincena, tu mes y te sobre dinerito sin problemas, ¿sí? O sea, no andas apurado a llegar a fin de mes, ¿va? Te pagan y cubres todos tus gastos y te queda un poquito más y lo dices, ay, voy a ahorrar para irme de vacaciones, te vas de vacaciones, a donde quieras irte de vacaciones, ¿sí? Que te quieres comprar tal ropa, pues te la compras. Que tu carro, pues tu carro. Pues que la camioneta, pues que la camioneta. Lo dices, pues nos aventamos para una casa. Compras tu casa. O sea, ya hablamos de un nivel de vida que no todo el mundo tenemos. Hay personas que están en esa condición y se sienten autosuficientes. Yo puedo, yo me lo he ganado. Yo empecé con el sudor de mi frente. El orgullo. Yo empecé con una bicicleta y mira dónde estoy ahora. Tengo una empresa de transportes, de esto y de aquello. Empecé vendiendo en la calle y mira, tengo mi cadena de restaurantes. Yo soy, entonces, espérame, tú eres. Nada de eso tendrías si Dios no te lo hubiera dado. Nada de eso. Pero entonces, como seres humanos, fíjense, nos subimos a un ladrillito y nos mareamos. Por eso el apóstol Pablo dice, no, yo sé tener abundancia. Hermano, qué bueno que si tú llegas a tener abundancia o si hoy tienes abundancia, pues gloria al Señor por eso. Pero ¿sabes qué? Esa abundancia no la ganaste tú. Alguien puede decir, no, sí, yo trabajé, pastor. Pues sí, sí trabajaste, pero ¿quién te dio la salud para trabajar? Porque volvemos al punto, hermano, sin salud no hay nada, ¿eh? Mire, yo he conocido personas que se han consumido su patrimonio
por una enfermedad. Pero así, han vendido propiedades, han vendido casas, han vendido terrenos, todo por un tema de salud y no lo pueden resolver y sin salud y sin patrimonio y sin nada. No, mi hermano. Hay que saber tener abundancia. Si tienes abundancia, seguramente es porque Dios te ha dado esa abundancia con un propósito, con una finalidad. No envanecerte, no enorgullecerte, no sentirte que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Porque luego después así nos sentimos. Y mira que el apóstol Pablo fue fariseo de fariseos. Haz de cuenta que dijéramos hoy que el apóstol Pablo fue formado en las mejores escuelas bíblicas de la época. Nada baratas. Estudió, dice la escritura, a los pies de Gamaliel, un maestro de maestros. Nada barato. Pero el apóstol Pablo, vemos alguna actitud ya en Cristo, lo vemos soberbio, lo vemos enorgullecerse de todo esto. Al contrario, el apóstol Pablo habla de sí mismo, todo eso lo tengo por basura por el nombre de Cristo. Wow. Yo, hermanos, leo la escritura y digo, mis respetos para el apóstol Pablo. La verdad, porque a veces nos subimos un ladrillito y nos mareamos. Te nombran supervisor en tu trabajo y ya no eres fulanito. Antes te podían hablar de, fulanito, no, sí, ¿qué onda? ¿Qué? Y ahora ya te nombraron supervisor, ya no eres fulanito, ahora eres el supervisor. Dices, ¿verdad? Pasa. Hay gente que le dan poquito poder, poquito. Y olvídate. Yo un día escuché a una persona que quería ser pastor y hace muchos años. Y pues oye, qué bueno que quiere ser pastor. Y no, pues que sí, ya lo estaban llevando, tramitando para el instituto bíblico y todo. Y luego dicen, ¿y por qué quiere ser pastor? No, dice, pues es que imagínate estar en la iglesia y que todos se hinquen delante de ti. Entonces nos quedamos diciendo, ¿qué estás diciendo? Número uno, tú no estás al frente de la iglesia, tú no eres la cabeza de la iglesia. No has entendido. La cabeza de la iglesia es el Señor, el que está frente de la iglesia es el Señor. Y no se hincan delante de ti, se hincan delante de Dios, o estás mal de la cabeza. Hay gente que de veras anhela ese tipo de cosas. Yo he conocido a personas que buscan tener poder nada más para afectar a otra persona. Nomás déjame que llegue y vas a ver, lo voy a hundir. Dices, no, por favor, Señor, que nunca llegue a ser regidor, que nunca llegue a ser diputado, por favor, porque, ¿no? Oh, hermano, lo hemos visto. Yo conozco personas que llegan a ser alcaldes, como dicen los chicos, ¿verdad? Cuando juegan. Alguien de aquí, antes de ser alcalde, era como nosotros. Después de ser alcalde, qué bárbaro. Casas por aquí, casas por allá, terrenos por aquí, terrenos por allá. Un enriquecimiento inexplicable. Guaruras, escoltas, gente armada, resguardándola. Y dices, caray, hace 20 años coincidimos en un viaje de vacaciones y la persona más normal como ella y como yo y como todo el mundo, pero como ahora ya fue alcalde, el apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia. Mi hermano, mi hermana, se necesita la sabiduría, la presencia de Dios para poder sobrellevar
una condición de abundancia, porque si no, te vuelves loco. ¿Te vuelves loco? A veces yo hago la broma, te digo, imagínate, te levantas un día por la mañana y te ves al espejo y eres Luis Miguel, te vuelves loco. Sí, sí, imagínate, con todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo. Imagínate un personaje como Donald Trump, el presidente del país más poderoso del mundo, con acceso a armas nucleares, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Qué fácil es perder el piso. Qué fácil es creer que tú tienes un poder, híjole. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir también en la abundancia, ¿eh? Sé vivir en la abundancia y sé para qué es la abundancia. Si tenemos abundancia, hermano, gloria al Señor. Tampoco estamos peleados, ¿eh? Y tampoco debemos de decir, no, no. Si tienes abundancia, si Dios te prospera en tu trabajo, hermano, si Dios te bendice en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú haces, si Dios te bendice, gloria a Dios, dale gloria a Dios, pero pídele que te dé sabiduría para no caer, para no marearte de ese ladrillito en el que el Señor te está poniendo. ¿Verdad? Con esto cierro. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob, en la cárcel? De un momento a otro, su situación cambió. Y todo porque Dios le reveló un sueño. Faraón tenía un sueño de vacas flacas y vacas gordas. Y nadie se lo pudo descifrar. Y el copero de Faraón también estuvo preso y conoció a José y se acordó y le dijo, ay, ¿sabes qué, rey? Cuando estaba en la cárcel, conocí a una persona, un personaje que, que me reveló un sueño que yo tuve. Y ese sueño decía que tú me ibas a reinstalar aquí en el servicio a ti, en el Palacio Real. Y mira, resultó cierto. ¿Tú crees que él pueda revelarme el sueño? Estoy parafraseándolo, estoy parafraseándolo. ¿Tú crees que él me pueda revelar el sueño? Pues yo creo que sí. Ah, pues tráiganlo. Y van por José a la cárcel, ¿eh? José, órale, vámonos. No, pero que, vámonos, ya estás libre. Lo llevan ante Faraón y Dios le revela el sueño a José. Y José le dice, fíjate, Faraón, que el sueño quiere decir esto. Son 7 años de abundancia, pero vendrán 7 años de escasez. Entonces ya no puedes perder tiempo porque esto ya va a empezar. Vas a tener 7 años de abundancia donde tienes que guardar y almacenar porque vas a tener 7 años de escasez terribles. Y entonces Faraón dice, ¿qué otro hombre sobre la faz de la tierra puede hacer frente a esta emergencia? Si no solo tú. ¿Y qué creen que hizo con José? Ya conocen la historia. Lo nombró gobernador de Egipto. Por encima de José solo estaba el faraón. Es como lo que hoy diríamos un vicepresidente, ¿no? Haz de cuenta que José fue hecho vicepresidente de una nación. Y vuelvo a repetir, ¿en qué momento en la escritura vemos que José se vuelve un hombre soberbio? ¿En qué momento vemos que José se vuelve un hombre petulante, orgulloso?
sintiéndose que ese era un triunfo de él. En ningún momento. José siempre fue un hombre fiel a Dios. Cuando se encuentra con sus hermanos, híjole, sufrió mucho. Pero él reconoció y dice, bueno, es que Dios permitió todo esto. Fíjate, hermano, Dios permitió todo esto para un bien para ustedes, para preservar a la familia de Jacob. Tú no sabes, amado hermano, si el momento de escasez por el cual has pasado o estás pasando o vamos a pasar algún día tenga una finalidad así. O también el momento de abundancia no es para que te pierdas en esa abundancia, hermanos. ¿Cuánta gente se pierde en esa abundancia? Que literal les va muy bien, pero de tan bien que les va, se pierden. Drogas, vicios, matrimonios echados a perder, porque no saben manejar la abundancia. Hay quien tiene abundancia y lo primero que hace es comprarse un carro de lujo. Y le dicen, mira, es nuevo rico, es rico nuevo. Nunca había tenido un carro así. Y lo primero que hace es comprarse un carro así. Que todo el mundo lo vea. La ropa, ¿verdad? Yo digo, un día yo reflexionaba y decía, yo obviamente no tengo dinero para ese tipo de ropa, ¿verdad? Pero no me gusta ese tipo de ropa, digo, con todo respeto lo digo. Pero ese tipo de ropa así con todo así como dorado y así, todo. ¿Cómo? Estampados así, ¿no? Y luego con los logotipos de las marcas, ¿no? Y ropa así bien cara. Y alguien me explicaba, no, dice, es que esa ropa es para nuevos ricos. Gente que en su abundancia quiere darse, ¿qué? A notar. Yo digo, qué curioso. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para la escasez y también para la abundancia. Para en la escasez no dejar de confiar en el Señor. Pero también para en la abundancia no volvernos locos y creernos que somos el amo del universo. Confiar en Dios. Cuando todo está en tu contra, confiar en Dios, alabar a Dios, seguir confiando en el Señor. Pero cuando todo a tu favor está y tienes abundancia y te sobra y todo esto, también confiar en Dios, seguir confiando en Dios y pedir sabiduría a Dios para que podamos entender cuál es el propósito de esa abundancia. Porque seguramente lo hay. Seguramente lo hay. Entender por qué estamos en esa condición y que con su ayuda podamos salir adelante. Como José y como el apóstol Pablo y como todos los hombres de Dios a lo largo de la Escritura y a lo largo de todos estos años en el que la fe en Cristo se ha predicado. Seguramente, hermano, hermana, en este año vamos a tener momentos de escasez, pero también seguramente en este año tendremos momentos de abundancia. Que Dios nos dé la sabiduría para vivir lo uno y para vivir lo otro. Que en la escasez no dejemos de confiar en el Señor, pero que también en la abundancia no dejemos de confiar en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra.